presencia politécnica en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el Auditorio Miguel Ángel Correa Jasso en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en el municipio de Jiquilpan. Para esta ocasión tengo el gusto de que nos acompañe el doctor Arturo Ramírez Cruz. Él es profesor investigador en nuestro centro. Gracias, doctor, y bienvenido a su programa. Sí, gracias a ustedes. Para dar inicio, comenzaré señalando sus datos curriculares más destacados. El doctor Arturo es biólogo egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencias Químico-Biológicas realizado también en nuestro instituto. Antes de incorporarse al CIDIR Unidad Michoacán, trabajó en las siguientes unidades: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Ciudad de México; Escuela Superior de Medicina, Ciudad de México; Centro de Educación Continua, Unidad Morelia, Michoacán. Además, dentro del Instituto Politécnico Nacional, ha impartido a nivel licenciatura las siguientes asignaturas: Embriología Animal Comparada para Biólogos, de 1990 a 1993. Biología del Desarrollo Animal para Biólogos, de 1995 a 2004. Biología de la Reproducción Animal para Biólogos, de 1995 a 2004. Histología Humana para Químicos Farmacéuticos Industriales, de 1996 a 2004. Biología de las Plantas Cultivadas para Biólogos, de 2002 a 2006. Bioquímica Médica para Médicos Cirujanos, de 2009 a 2011. Entre otras actividades podemos señalar que ha dirigido y asesorado tesis de licenciatura y maestría sobre fisiología de invertebrados y ha sido sinodal de tesis en esta misma área de estudio. Ha participado en proyectos de investigación, cuenta con participaciones en congresos, publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales, así como capítulos de libros. Además, ha sido jurado en eventos académicos estudiantiles, ha sido revisor de artículos en revistas científicas y tiene una experiencia de más de 12 años realizando investigación en fisiología y bioquímica de la grana cochinilla Dactylopius coccus. Para dar inicio, comenzaremos viendo la siguiente cápsula, en la que se amplía información relacionada con la temática del día de hoy. La familia Dactylopidae es un grupo de insectos hemípteros fitófagos obligados que incluye varias especies cuyos hospederos específicos son plantas de la familia Cactaceae, principalmente de los géneros Opuntia y Nopale, aunque también se han reportado infestando a otras cactáceas de los géneros Cereus, Cleistocactus, Cylindropuntia, Maeweniopsis, entre otros más. La familia Dactylopidae incluye solamente al género Dactylopius, el cual a nivel mundial está representado actualmente solo por 11 especies, de las cuales, en particular para México, han sido reportadas 6, siendo estas Dactylopius bassi, Dactylopius coccus, Dactylopius ceylonicus, Dactylopius confusus, Dactylopius opuntiae y Dactylopius tomentosus. A estos insectos se les conoce con el nombre común de cochinillas del carmín, y todas las especies de la familia Dactylopidae se caracterizan por tener el cuerpo cubierto de una secreción cerosa de color blanco, la cual les sirve de protección. Esta puede ser ya sea en forma de largos y finos filamentos o en forma de finísimo polvo, siendo la presencia de este último más bien característico de Dactylopius coccus, la llamada grana cochinilla fina. Sin embargo, la principal característica que distingue a este grupo de insectos es que todas las especies son capaces de producir un pigmento rojo llamado ácido carmínico, colorante que químicamente corresponde a una antraquinona glicolizada. Dicho colorante actualmente tiene gran importancia industrial, ya que es utilizado para teñir alimentos, medicamentos, productos cosméticos, textiles, entre otros más. No obstante, solo la especie Dactylopius coccus es la única que se emplea comercialmente para la obtención de dicho colorante.
Aunque las otras especies de grana, conocidas comúnmente como grana silvestre, son de menor importancia como productoras del colorante, estas son muy importantes desde el punto de vista ecológico, ya que algunas de ellas han sido usadas para el control biológico contra varias especies de cactáceas consideradas como malezas en ciertas regiones del mundo. Por otra parte, cabe indicar que el ácido carmínico en el insecto tiene una función preponderante, ya que sirve como defensa ante depredadores, como disuasivo de alimentación. Se conoce además que participa en el funcionamiento del sistema de defensa inmune humoral del insecto. Con relación a la biología de los Dactylopide, se puede mencionar que son insectos pequeños cuyas hembras adultas miden en promedio 4 milímetros de longitud. Las hembras pasan la mayor parte de su vida fijas a los cladodios del nopal, lo cual realizan insertando su aparato bucal o estilete dentro de los tejidos de la planta y de esta manera alimentarse de la savia succionando esta. El daño producido sobre las plantas debido a la alimentación de estos insectos se manifiesta inicialmente por la decoloración de la superficie de las pencas o cladodios del nopal, donde se fijan las hembras, y posteriormente por el debilitamiento del vegetal e incluso la muerte de este. De ahí el uso de algunas especies, por ejemplo, Dactylopide opuntie, como agentes de control biológico contra cactáceas. Los dactilópidos presentan una clara diferenciación entre las hembras y los machos. Las hembras adultas son ápteras y sésiles, por su aparato bucal bien desarrollado y completamente funcional, adaptadas a la vida parasitaria. Su cuerpo está rodeado de una cubierta cerosa blanquecina que lo protege de los factores ambientales. La cabeza y el tórax están fusionados de tal modo que no existe una clara separación entre los segmentos corporales. Su metamorfosis es incompleta y presentan un desarrollo gradual, por lo que los estados inmaduros de estas, llamados ninfas, son semejantes a los adultos. Por otra parte, los machos adultos de esta especie presentan alas y sus segmentos corporales, es decir, la cabeza, el tórax y el abdomen, están claramente definidos. Su aparato bucal está atrofiado, por lo que viven poco. Con relación a sus hábitos reproductivos, se sabe que las hembras de los dactilópidos se pueden reproducir tanto sexual como partenogenéticamente y que pueden ser tanto ovíparas como ovovivíparas. Todas las especies de la familia Dactylopide tienen múltiples generaciones al año. Con relación a la cría comercial de la grana cochinilla Dactylopius coccus, en nuestro país existen algunos estados con una mayor o menor actividad de la producción de este insecto, y entre ellos se pueden mencionar Oaxaca, Chiapas, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala y Zacatecas. Sin embargo, existen otros estados más que tienen el potencial para la cría comercial de Dactylopius coccus. De ahí la importancia de difundir el conocimiento sobre este insecto para fomentar el interés por su cría y la explotación comercial. Doctor, me gustaría iniciar preguntándole ¿qué es la grana cochinilla del nopal Dactylopius coccus? Bueno, la grana cochinilla Dactylopius coccus es un insecto que pertenece al grupo de las escamas y que se caracteriza, bueno, entre otras cosas, este insecto en infestar específicamente plantas cactáceas del grupo o del género Opuntia, plantas que conocemos comúnmente como nopales. Entonces este insecto utiliza, digamos, las plantas, las pencas del nopal como sustrato de alimentación. Esta infestación, digamos, la realiza el insecto desde etapas muy tempranas de su desarrollo, etapas juveniles que son denominadas como ninfas. Entonces, estas ninfas, ya sea que emerjan del huevecillo o emerjan directamente de la hembra madre, buscan un lugar específico, un lugar donde se sientan, digamos, protegidas, digamos, de lluvia, de vientos, de depredadores. Entonces,
Esas ninfas, repito, desde que emergen, buscan un lugar seguro sobre la planta. Ya que encuentran ese sitio seguro, o que se sientan más o menos seguras esos insectos, ahora comienzan a perforar la penca, el cladodio del nopal. Comienzan a perforarlo insertando su aparato bucal, que es, digamos, podemos analogarlo como una aguja hipodérmica. Introducen ese aparato bucal atravesando los tejidos de la penca y comienzan a succionar la savia, que es de lo que se alimentan. Bueno, se fijan esas ninfas ahí en la penca, y lo hacen, en el caso de la hembra, lo hace durante toda su vida. ¿Sí? O sea, se fija la hembra, la ninfa hembra, se fija en nopal y ahí se mantiene durante toda su vida. Es decir, la ninfa, el estado juvenil, pasa a la etapa adulta, alcanza la etapa adulta madura sexualmente, y ya esta hembra madura ya sexualmente, comienza ya obviamente a dejar descendencia, a producir ninfas. Estas ninfas obviamente comenzarían nuevamente a repoblar el nopal, y digamos, en el caso de la hembra, podemos decir que se cierra el ciclo biológico, por decirlo así. Eso es. En el caso del macho, no, las ninfas de los machos, alcanzando ya la etapa adulta, se liberan, digamos, del nopal, ya no se alimentan, Claro. y lo único que hacen es tratar de buscar hembras para copular. Esto es, digamos, de manera general lo que es la grana cochinilla, Dactylopius coccus, y digamos su ciclo biológico en términos muy generales. Muy generales, perfecto. Doctor, en este sentido, ¿cuál es la importancia de Dactylopius coccus? La importancia es de que de las hembras, del cuerpo de las hembras, se extrae un colorante que se denomina ácido carmínico, y este colorante tiene una gran cantidad de aplicaciones industriales. Por ejemplo, se utiliza para teñir jamones, por ejemplo, para teñir salamis, como es un colorante de color rojo, pues se utiliza para teñir ese tipo de carnes, pero no solamente para ello, se utiliza tiene otros usos, por ejemplo, para teñir yogures, para teñir, por ejemplo, champús, cápsulas, tabletas, enjuagues bucales, en el caso, por ejemplo, de cosméticos, para teñir estos polvos que dan tonalidades rosas, tonalidades rosas en la cara de las mujeres. Esto ya, digamos, con referente a ejemplos en industria, pero pues se utiliza también artesanalmente para teñir, por ejemplo, textiles, cerámica. Tiene una gran cantidad de aplicaciones, sobre todo a nivel industrial, ¿no? Sobre todo en el área de los alimentos, de los cosméticos, y en el área farmacéutica. Son básicamente el uso que se le da a esos insectos mediante la obtención de ese colorante, del ácido carmínico. Hay por ahí digamos, otro uso que se ha propuesto, como la grana cochinilla, digamos, ya lo que queda después de extraerle el colorante a las hembras, se ha visto que tiene una gran cantidad, digamos, los residuos, tiene una gran cantidad de proteína. Se ha propuesto por ahí que se utilice ese residuo, repito, después de que se ha extraído el colorante, utilizarlo para suplemento proteínico de alimento de aves. Eso es. Digamos, es una propuesta, pero en realidad el uso que tiene importante, digamos, o específico, es en la obtención de ese colorante, del ácido carmínico. Eso es.
tiene sus, me imagino, ventajas en relación a algún tipo de colorante sintético, ¿no? Obviamente. Sí, obviamente los colorantes sintéticos, como se sabe, pues pueden tener muchos efectos secundarios, e incluso se sabe que pueden ser cancerígenos, ¿no? Entonces, por eso, en el caso de que se utilicen colorantes que den tonalidad rosa o roja, como es el caso del carmín, pues se da preferencia al uso de ese tipo a este colorante, ¿no? Así es. Doctor, ¿cuáles serían las especies de grana más adecuadas para la extracción del ácido carmínico? Bueno, toda la familia Dactylopide, a la que pertenece el insecto, produce ácido carmínico, todas las especies. Sin embargo, la especie que se usa comercialmente, como ya lo indicamos, es Dactylopius coccus. Y eso porque es la especie de las 11 que hay, es la más grande, es la que alcanza la mayor cantidad digamos, de volumen, y obviamente pues es la que tiene, de la que se puede extraer mayor cantidad de colorante, al menos desde el punto de vista comercial. Las otras especies que se denominan como grana silvestre, sí se usan, digamos, para extraer el colorante, pero digamos casi como de manera artesanal. Por ahí algunos artesanos la utilizan para extraer un poco de colorante, pero digamos es muy poco lo que se extrae. Hay comparaciones, por ejemplo, en el caso de Dactylopius coccus, que se dice que puede tener hasta el 25% en peso seco de colorante, o sea, casi una cuarta parte de su peso seco es colorante, es carmín, bueno, ácido carmínico. Y en el caso de las especies silvestres, por ejemplo, Dactylopius opunctie, Dactylopius confusus y demás, repito, como son especies pequeñitas, se extrae muy poquito. Se considera que más o menos se puede extraer máximo el 10%. Entonces, sí se pueden utilizar. Hay propuestas para utilizarla, pero digamos comercialmente no sería muy factible. Por eso es más recomendable utilizar la especie de Dactylopius coccus. Eso es. ¿Se puede obtener esta especie de manera controlada en invernadero y silvestre, verdad? Sería sí, es fácil. Sí, se puede. La que se obtiene, digamos, la que se usa para meterla a cría en invernaderos o en estructuras, digamos, más o menos protegidas, es Dactylopius coccus. Eso es. Hay por ahí en algunas zonas de Dactylopius coccus de manera silvestre, pero son muy pocos, ¿no? Lo que se encuentra más comúnmente son las otras especies de grana silvestre. Bueno, no lo había comentado, pero en el caso de la Dactylopius es lo que a la especie que se considera o se le llama grana fina. A las otras especies son a las que se denominan como grana silvestre. Eso es. Doctor, ¿cómo se puede diferenciar la especie Dactylopius coccus de otras especies de grana? Bueno, en campo es muy sencillo. Dactylopius coccus, la hembra se recubre toda la especie, todo el grupo de Dactylopide recubre su cuerpo con cera, le sirve de protección contra el medio ambiente, depredadores y demás. Pero en el caso de Dactylopius coccus, el cuerpo de la hembra se recubre de esa cera, pero es un polvo muy fino, parece talco, un polvo blanquecino blanco. Ese es en Dactylopius coccus. En las otras especies de Dactylopius, en la grana silvestre, el cuerpo se recubre igual, es cera, pero es en forma de fibras muy largas, que da la impresión incluso como si la hembra estuviera envuelta en algodón. ¿Sí? Entonces es la manera de reconocer, es relativamente, es muy sencillo. Repito, en Dactylopius coccus la cera es polvosa, es como talco, y en las otras especies es cera, pero también en forma como si fuera algodón. Es incluso difícil
Sí. Encontrar los cuerpecillos hay que mover las fibritas para poder extraer los cuerpos. Eso es. Digamos, son las diferencias básicas, ¿no? Eso es. ¿Todas las especies, doctor, de opuntia o nopal son adecuadas para la cría de la grana cochinilla? Bueno, al ser específica los dactilópidos, ser específicos de los nopales, de opuntia, sí. En realidad, pues, todas las especies podrían soportar, digamos, la cría del insecto. Claro. Pero la tendencia a nivel incluso mundial es de que se utilice lo que se denomina como complejo opuntia ficus indica. Y se utiliza esta especie de nopal, Opuntia ficus indica, porque en primer lugar tiene cladodios o pencas muy grandes. Claro. Sí, son, digamos, 30, 40 centímetros. Pero otra cuestión también muy importante es de que no tienen espinas, o tienen muy pequeñitas. Aunque esto, luego, es la tendencia a usar esa especie. En otros países, en Sudamérica, por ejemplo, en Perú, en Chile, utilizan nopaleras silvestres que abarcan extensiones grandísimas, ¿no? de varios cientos de hectáreas, y ahí utilizan especies, lo que se denomina planta en pie. Todo el nopal se utiliza, y utilizan plantas, especies con espinas, espinas muy grandes y muy numerosas. Sí. Eso dificulta, digamos, la cosecha de las hembras, claro, para extraer el carmín. Sí. Pero a pesar de ello, Perú es el principal productor de grana cochinilla a nivel mundial, y utiliza ese tipo de especies espinosas. Por ejemplo, Opuntia streptacantha, Opuntia megacantha y demás. Entonces, a pesar de ello, de esas características espinosas, tienen producciones muy altas. Muy altas. Pero repito, la tendencia es que se utilice este complejo Opuntia ficus indica, claro, porque digamos, no tiene espinas o tiene muy pocas. Eso es. Aunque, digamos, la desventaja que tiene es de que es muy susceptible, por ejemplo, Opuntia ficus indica es muy susceptible a plagas o a enfermedades, lo que no sucede con las otras especies, que tienen características un poco, digamos, ciertas características silvestres que le dan resistencia. Entonces es la desventaja, digamos, de usar Opuntia ficus indica, pero es la tendencia a usar este complejo. Eso es. Doctor, ¿qué factores contribuyen para que una planta de nopal sea más adecuada para la cría de grana cochinilla? Uno de los principales, o sea, son varios, digamos, uno de los principales es la calidad, digamos, agronómica de la planta. Y calidad agronómica me refiero a, por ejemplo, cómo fue cultivada la planta de nopal, o sea, si se le regó adecuadamente, si se le podó adecuadamente, claro, si se le fertilizó adecuadamente, ¿sí? O sea, obviamente debemos darle un cuidado especial al nopal antes de utilizarlo para infestarlo con la grana. Entonces, estos son, digamos, uno de los principales factores. Si se le regó, por ejemplo, en exceso a la planta, al nopal, va a ser una planta turgente, o sea, va a tener mucha agua. Y cuando la utilicemos, a lo mejor en un momento, en un determinado momento, puede llegar a presentar pudrición. Entonces, ese es un factor importante, ¿no? Controlar los riegos, digamos. Claro. Otro factor que mencionaba es cómo fue podada. Una planta de nopal tiene que ser podada continuamente. Si no tenemos cuidado al realizar esa poda, obviamente corremos el riesgo de transmitir una enfermedad al nopal, y obviamente ya no nos va a servir para la infestación. Todavía más importante, la fertilización del nopal.
Se ha visto, hay varios trabajos por ahí publicados y me voy a permitir leer Claro que sí. estos datos que considero son importantes. Por ejemplo, se sabe que para las hembras adultas, las pencas que tienen alto contenido de nitrógeno, fósforo y microelementos, Sí. Esas plantas son buenas porque nos van a producir alta cantidad de grana, o sea, en peso seco, digamos, en masa. Pero también se ha visto que cuando tienen mucho esas plantas, tienen mucho nitrógeno, mucho potasio, sí, producen muchas granas, pero la cantidad de ácido carmínico que tienen disminuye, ¿sí? Entonces, como que hay que cuidar aquí esa proporción de fertilización que se le aplica a los nopales. También hay otro dato, por ejemplo, que la falta de azufre produce una disminución de ácido carmínico. ¿Sí? Si no se le aplicó a la planta de nopal una adecuada cantidad de azufre, disminuye también la cantidad de ácido carmínico allá en las hembras que se van a cosechar. ¿Sí? Este es simplemente nada más como ejemplo de los efectos que puede tener la fertilización. Y eso es a lo que me refería a la calidad agronómica de la planta. Eso es. Aunque, bueno, esos son datos, hay datos contradictorios de algunos autores, pero simplemente nos sirven de guía, ¿no? De referencia, claro. Para que, que hay que tomar en cuenta cuando se utilice una especie en particular de nopal como sustrato de alimentación. Perfecto. Otro factor que también influye es la edad del cladodio, o sea, de la penca. Se ha visto, y también va aunado a lo que mencionaba, se ha visto que las pencas de nopal, conforme aumentan de edad, conforme maduran, conforme crecen, los niveles de nitrógeno, también nitrógeno, potasio, manganeso, aumentan. ¿Sí? Entonces, disminuyen, perdón. Entonces, no es conveniente, por lo que mencionábamos, del nitrógeno, que disminuye la cantidad de ácido carmínico, no es conveniente usar pencas muy jóvenes por la cantidad de nitrógeno que tienen. Claro. Entonces es recomendable usar ya plantas con una cierta edad en la cual estos elementos ya disminuyeron y no interfieren con la síntesis de ácido carmínico ya en el insecto. Eso es. Por ejemplo, en el caso también, por ejemplo, calcio, magnesio, sucede todo lo contrario. Estos elementos aumentan con la edad de la penca, pero se sabe que el calcio en particular es benéfico para o promueve la concentración de ácido carmínico en las hembras. Entonces, resumiendo, no es conveniente usar una planta, una penca ni muy joven ni muy vieja, para que sea adecuada para sostener, digamos, el crecimiento de la hembra durante 3-4 meses que dura el proceso, digamos, ¿verdad? Proceso, ¿no? Así es. Doctor, esto es con relación, por ejemplo, a edad y a calidad de hospedero. Otro factor también que es importante, intrínseco a la planta, es el grosor de la cutícula de la penca. El nopal tiene una cutícula externa que evita la desecación. Si la cutícula, hay especies que son de nopal que tienen esa cutícula muy gruesa. Entonces se ha visto que una cutícula muy gruesa obviamente interfiere con la penetración del aparato bucal del insecto. O tarda mucho en penetrar el nopal, el insecto, o de plano no lo penetra. Entonces se debe buscar una especie de nopal que no tenga esa cutícula tan gruesa, ¿no? Que sea adecuada. Y hay estudios obviamente que dicen esta especie es adecuada, a esta especie no, o esta especie de nopal nos va a dar mejor rendimiento. Claro. Y otro, por ejemplo, que también está con relación intrínsecamente a la penca es la cantidad de sales de oxalato de calcio que tiene ese nopal.
El nopal de manera normal sintetiza sales de oxalato, Sí. que obviamente se acumulan en los tejidos. También se ha visto que plantas con altas concentraciones de oxalato de calcio también de alguna manera interfieren en la penetración del estilete o del aparato vocal del insecto. Entonces no son adecuadas. Eso es. Son, digamos, son de los puntos en ese sentido que considero más importantes. Hay otros, Claro. pero digamos considero de los más importantes. Muy bien, doctor. Otra pregunta sería, ¿cómo se cría la grana cochinilla? Bueno, la forma en que se cría va a depender mucho, digamos, de la región. Por ejemplo, en el caso de Sudamérica, nuevamente mencionando lo que mencionamos hace ratito, por ejemplo, Chile, Perú, Bolivia, Sí. Como mencionaba, se utiliza en ese caso el sustrato de alimentación, que es el nopal. Utilizan nopaleras, ya lo había mencionado, Sí, silvestres. Claro. Sí. ¿Sí? Son miles de hectáreas en las que utilizan plantas establecidas en suelo, la planta completa, Claro. y ahí se realiza la infestación. Las hembras se infesta la planta y ahí se sigue todo el proceso, al aire libre, Sí. sin protección ni nada. Eso es lo que sucedería, por ejemplo, en esos países. Claro. Tomando nosotros lo que sucede en México, ahí es diferente. En aquellas regiones, digamos, son al aire libre y demás, la cría, porque son condiciones más o menos estables. Claro. ¿Sí? Llueve poco, los vientos son relativamente leves, Propios. digamos, que no alteran al insecto. Pero aquí en el caso, por ejemplo, de México, las condiciones son muy cambiantes, las condiciones climáticas son muy cambiantes. Okay. Entonces lo que se propone, o más bien lo que se utiliza, es no usar la planta completa como en aquellas regiones, sino cortar las pencas Sí. y esas introducirlas ya en invernaderos. Bueno, si se tiene el recurso, pues invernaderos bien Claro. establecidos, donde se controla obviamente temperatura, humedad y demás. La gente que no tiene los recursos para tener un invernadero, bueno, construye pequeños invernaderos rústicos, donde a final de cuentas se controla eso, la insolación, la cantidad de viento, lluvia, Claro. depredadores y demás. Entonces, esa sería la primera etapa, digamos, el conseguir el sustrato o lo que se refiere a sustrato de alimentación. Que digamos, si nos enfocamos a México, implicaría entonces cortar las pencas y llevarlas a un lugar adecuado. Ya teniendo esas pencas ya bien establecidas, que se pueden poner ya sea dentro de la instalación, ya sea las pencas cortadas, ya sea colgadas, ya sea horizontales sobre estantes, o a veces apoyadas sobre el suelo y sostenidas con rafia, eso es muy variable. Ya que se tiene establecido cómo se va a poner la penca, Sí. viene ahora la etapa de infestación. Lo que se hace también varía un poco de acuerdo a la región, pero para infestar esas pencas se utilizan obviamente hembras maduras que estén ovipositando o que estén próximas a ovipositar, y se colocan normalmente pequeños recipientes que pueden ser de papel o tul. Aquí en México lo que más se acostumbra, lo que más se utiliza es las bolsitas de tul. Se meten ahí las granas, una cierta cantidad, 10, 20 granas maduras, y se pegan en la penca. Ya después de que se colocan ahí en la penca, obviamente cuando la hembra empiece a producir descendencia, esas pencas, como mencionábamos hace ratito, esas pencas, las ninfas y la descendencia, va a empezar a infestar toda la superficie del nopal. Esto, después de que ya se infesta o ya que están establecidas las ninfas, van a transcurrir aproximadamente unos
3 meses, cuando ahora sí ya se puede cosechar esas hembras. Sí. ¿Sí? Se cosechan. No es no es nada complicado, simplemente la penca se limpia con brochas o algo que no maltrate las hembras, se limpian y esas hembras ya se colocan en recipientes especiales. O puede ser, digamos, malla que permita después limpiar o quitar, remover un poco la cera que tiene de manera natural la grana, ¿no? Ahora, ya que se tiene la hembra, digamos, fresca, viene otro proceso. Hay que quitar, hay que más bien secar esa hembra para poderla vender. O sea, no se puede vender, o lo más común es venderla seca. En este caso existen también varios métodos para secado, que lo voy a comentar porque es importante. Hay varios métodos, yo aquí traigo, son varios, pero yo voy a mencionar 4. Por ejemplo, está el de secado a la sombra. O sea, ya la hembra, después ya que se quitó del nopal, se cosechó del nopal, se pone a la sombra. Se extiende sobre el piso y se deja secar a la sombra aproximadamente unos 30 días más o menos. En este caso, por ejemplo, es el método que más se utiliza porque se conserva alrededor del 25%. Prácticamente todo el colorante que se puede obtener se mantiene. Correcto. ¿Sí? No hay pérdida de ese colorante con este método. El otro método es secado al sol. Hay otras gentes que utilizan, no ponen a secar a la sombra, sino al sol directo. Es más corto, no son los 30 días en promedio, es menos, pero se pierde mucho carmín. Ahí se obtiene según el 21%. Entonces hay una pérdida de casi el 5% de ácido carmínico. Otro método en el que se utiliza, por ejemplo, hexano, que también sirve a la vez para limpiar la grana, quitarle la cera, pero se pierde aún más y en este caso con hexano se obtiene solo el 22%. Y otro es por congelación. A la vez que se sacrifica a la grana, pues también se seca, pero por congelación se obtiene solo el 18%. Entonces hay una variación entre el secado a la sombra al sol y por congelación hay una pérdida casi del 8%. Entonces es más recomendable el método de secado a la sombra, aunque sea más tardado, conserva prácticamente todo el ácido carmínico que tiene la hembra. Eso es. Pero después del secado, pues viene esa grana ya seca, hay que molerla. Hay que molerla, hay que volverla a un polvillo muy fino, que ya en su momento sí se podría ya utilizar, ya como tal, al menos artesanalmente, sí se podría utilizar para teñir. Y es como se llega a utilizar, ¿no? Digamos artesanalmente, es secada, una vez seca, molida, ya se puede utilizar para teñir. Eso es. Es, digamos, de manera general. Hay pasos muy particulares, pero de manera general es la manera en que se cría y se obtiene ya el colorante para teñir, al menos, repito, artesanalmente, ¿no? Eso es, doctor. Doctor, ¿dónde se produce el ácido carmínico dentro del insecto? El ácido carmínico, bueno, hay varias propuestas, incluyendo las nuestras. Desde hace muchos años se ha propuesto que se produce en un órgano que se llama cuerpo graso. Ahí es donde desde hace mucho tiempo se ha propuesto que se sintetiza. Y no es raro porque el cuerpo graso del insecto produce una gran cantidad de compuestos. Entonces está esa propuesta.
Más recientemente, hace como 20 años, existe un trabajo de microscopía electrónica de transmisión en los cuales los autores propusieron que en un hemocito, o sea, en una célula de la sangre del insecto, en un hemocito en particular, en el granulocito, que se llama así, se sintetizaba el ácido carmínico. O sea, ellos propusieron porque la célula presentaba todas las características ultraestructurales de una célula que sintetiza, ¿sí? Entonces tenía toda la maquinaria celular, toda la maquinaria sintética para sintetizar ácido carmínico, propusieron ellos. Sí. Eso fue hace como 20 años, entonces ya está el cuerpo graso, están también, otra propuesta son los hemocitos. Nosotros hicimos después un estudio con Dactylopius coccus, el primer estudio que mencionaba de hemocito lo hicieron con Dactylopius confusus. Nosotros lo hicimos con Dactylopius coccus, también en microscopía electrónica de transmisión, pero no encontramos esa característica, digamos, que sugerían aquellos autores, no la encontramos. Sin embargo, con Dactylopius coccus igual, observamos los hemocitos con una técnica de microscopía de contraste de fases, una técnica que no necesita colorantes, incluso se puede ver células vivas durante un cierto tiempo al microscopio. Sí. Y lo que nosotros observamos ahí es de que hay algunos se veían bueno, como no van teñidos los hemocitos con esta técnica, se ven transparentes, totalmente transparentes, pero había algunos que se veían teñidos de color rosa, no rojos, pero se veían teñidos de color rosa. Entonces, esto es lo que vimos nosotros, bueno, sugiere que ahí podría haber síntesis en esos hemocitos, lo que sugería el trabajo anterior, lo que sugerían los autores en Dactylopius confusus. Eso es. Entonces, esto apoyaría lo que esos autores proponían. Entonces, ya repito, están cuerpo graso, están hemocitos, como estructuras que sintetizan el ácido carmínico. Ya también se había propuesto que los ovarios sintetizaban ácido carmínico, pero nada más se dijo, bueno, ovarios, pero los ovarios pues, es una estructura ya más compleja. Claro. Nosotros vimos que en los ovarios, o sea, obviamente los ovarios contienen ovocitos, células que van a dar origen al huevo, y nosotros vimos también por microscopía de luz que hemocitos en etapas muy, muy tempranas también se teñían de color rojo. ¿Sí? Una parte digamos, de la ovariola, o sea, la parte que forma el ovario, una parte de esa ovariola en donde se localiza el ovocito se teñía de rojo. Las otras porciones quedan transparentes. Pero además, lo característico o lo curioso es que podemos decir, bueno, el ovocito se tiñe de manera natural, por decirlo así, porque está inmerso en ácido carmínico en la hembra. Claro. Pero no, en ese caso el ovocito en el ovocito el ácido carmínico se acumula en la periferia, específicamente se acumula más en la periferia del ovocito, pegado a la membrana celular. O sea, lo que indicaría que efectivamente hay un transporte desde el exterior del ovocito hacia ese ovocito a través de la membrana, a lo mejor por pequeñas vesículas. Claro. Digamos, esa es una evidencia fuerte de que el ovocito sintetiza por sí mismo el ácido carmínico. Eso es. También existe otra propuesta por ahí, aunque no tiene un sustento, digamos, de investigación, de que podría ser de que, como hay simbiontes en varias partes del cuerpo de la grana, como hay simbiontes, o sea, bacterias simbiontes, hay algunos autores que han sugerido que también estas bacterias podrían sintetizar ácido carmínico, pero no hay mucho sustento en esta, al menos hasta el momento no hay mucho sustento con relación a ello. Eso.
Entonces, resumiendo, aparentemente no es un solo sitio, donde se sintetiza el ácido carmínico, sino son varios. Sí. Doctor, ¿cuáles son las líneas de investigación realizadas en el CIDIR Unidad Michoacán sobre grana cochinilla? Bueno, son varias. Entre ellas están, por ejemplo, hemos nosotros hecho estudios sobre estructura del ovario, estructura y ultraestructura, mediante microscopía electrónica de transmisión. Eso es lo que hemos hecho relativamente reciente. Esta estructura, ultraestructura del ovario. También está estructura y ultraestructura de hemocitos de grana cochinilla, que son, bueno, los hemocitos son las células que, digamos, están en la sangre del insecto. También se han hecho estudios de ultraestructurales mediante microscopía electrónica. Se han hecho estudios sobre ya fisiología, digamos, efecto de cópula sobre la hembra. Se ha hecho también, se está haciendo actualmente desarrollo embrionario de Dactylopius coccus, aunque no solamente Dactylopius, sino también desarrollo embrionario de Dactylopius opuntia, de Dactylopius confusus. Son, digamos, es de lo más reciente, aunque también con relación a fisiología se han hecho estudios un poco más específicos, digo, bueno, como mencionaba hace ratito, de efecto de cópula, y algunos procesos de, por ejemplo, alguna detección de algunas proteínas en la hemolinfa, que después pasan hacia los embriones. Digamos, es de manera general, son lo que se ha hecho, ¿no? Estas son, digamos, las líneas de manera general. Sí, muy bien. Doctor, ¿usted consideraría que la región Ciénega tiene potencial para la cría de grana cochinilla? Sí tiene, por el clima, por el tipo de clima que es muy benigno, tiene potencial, o sea, simplemente para el cultivo del nopal, obviamente que va a ser el sustrato, tiene potencial en ese sentido. Pero además también por el clima, pues es muy adecuado para las condiciones climáticas que necesita la grana cochinilla en su cría. Por eso sí, yo considero que sí tiene potencial para implementarse, al menos ya, digamos, no de manera artesanal, sino incluso de manera comercial, ¿no? Que se pudiera establecer de manera comercial en la región. Incluso de las gentes que estuvieran interesadas en implementar el cultivo de manera comercial, pues que no dudaran en venir aquí al centro a consultarnos y que para darles la asesoría necesaria para que pudieran implementar el cultivo de grana cochinilla. Claro. Doctor, ¿hay algún comentario adicional que quiera hacer antes de cerrar con esta emisión? No, pues nada, simplemente lo que comentaba, quien tenga interés en este grupo de insectos, quien tenga interés en criar de manera comercial a la grana cochinilla de Dactylopius coccus, pues que se acerquen a nosotros, ¿no? Claro que vengan aquí al centro y nosotros les proporcionaremos la información y la asesoría necesaria para que lo puedan realizar. Perfecto. Pues doctor, muchas gracias por su participación en su programa. Muchas gracias. Finalmente, si usted tiene algún comentario o sugerencia, por favor comuníquese con nosotros a nuestra página web, cuya dirección es la siguiente: www.cidirmich.ipn.mx, o a nuestro correo electrónico difusioncidyrmich@ipn.mx. Además, permítame comentarle que los programas anteriores los puede ver a través de la página del CIDIR. Gracias a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible esta transmisión, y a usted lo esperamos en una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que tenga una excelente tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.